Amados hermanos y amigos de este hermoso grupo edificados en la palabra, reciban un saludo de paz, amados hermanos, deseándoles que en esta semana que inicia la bendición y bondad de Dios nos alcance y que podamos vivir para Él, que podamos crecer en nuestra vida espiritual, que podamos entregarnos a hacer su santa y bendita voluntad. Hoy, amados hermanos, vamos a meditar bajo un tema muy hermoso titulado ¿Por qué Jesús enseña en parábolas? En esta segunda semana estamos meditando bajo el eslogan Preparando mi corazón para la cena del Señor, y con el subtema Un carpintero más que un carpintero. Para eso les pido que oremos, hermanos. Amante y bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Vengo agradecida, Señor, ante ti por darme el privilegio de compartir la bendita palabra de Dios. Vengo agradecida por la vida y por todas tus bondades, por tus cuidados y tus misericordias que tienes para con todo tu pueblo, para con toda tu creación. A esta hora, mi Dios, te ruego que bendigas tu palabra, que lo que hoy voy a hablar, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Que tu palabra bendita, Señor, alcance los rincones de esta tierra, que sea regada, Señor eterno, como dice tu palabra, y que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieras en cada vida y en cada corazón. Bendice, buen Dios, a tu pueblo, a los que oyen tu palabra y a los que la ponen en práctica. Señor eterno, muchas gracias. Todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestro tema, hermanos, ¿por qué Jesús enseña en parábola? Y nuestro texto base está en Marcos 4:34 y nos dice a su letra: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amados hermanos, para ver las características del reino de Dios sumergidas en las parábolas de Jesús, lo primero que debía hacer cada seguidor era nacer de nuevo. Es imposible entender su mensaje si no hay regeneración en el corazón. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Eso lo encontramos en Juan 3:3. Por esa razón vemos que Jesús, aunque predicaba a multitudes, se enfocó en sus discípulos para que entendieran el mensaje del reino, y a su vez, cuando Él partiera de este mundo, ellos fueran y difundieran el mensaje del Evangelio. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, ¿qué es una parábola? Hay muchos conceptos que nos llevan a un mismo propósito. Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Y las parábolas, amados hermanos, de las que hablaba Jesús, son historias que transmiten verdades espirituales a través de lo vivido, y ellas a su vez tienen como propósito ayudarnos a entender los secretos del reino de los cielos. Él hablaba en parábolas para ilustrar verdades profundas y divinas. Los discípulos le preguntaban por qué hablaba en parábolas, y él le respondió: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Este relato lo tenemos aquí en Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábola,
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Amados hermanos, uno de los propósitos que tenía Jesús con esto de esta parábola era revelar a los discípulos los misterios del reino de Dios. Y les decía: porque a vosotros os he dado los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. En este contexto, la palabra misterio representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Así son las palabras de Jesús, misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana en el reino de Dios. Amados hermanos, la parábola del sembrador, por ejemplo, nos muestra cómo la palabra de Dios tiene diferentes resultados en los corazones de los hombres. Una gran enseñanza a través de ella. En la parábola del trigo y la cizaña, nos muestra esta parábola cómo los hijos de Dios crecen en medio de gente de doble ánimo, que se hacen pasar por creyentes, por hermanos en la fe, pero sus frutos los desenmascaran. También tenemos la parábola de la red, nos enseña cómo será el juicio de los incrédulos. Y así sucesivamente, cada parábola, amado hermano, tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado que el mismo Señor nos ayuda a comprenderlo. Amado hermano, sin olvidar que así como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para instruirnos e iluminarnos en la verdadera interpretación de la Escritura. Veamos lo que dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, amados hermanos, tenemos preciosas verdades espirituales que edificarán nuestra vida y son reservadas para los que creemos en Jesús, y no así para los incrédulos, amados hermanos, ya que para ellos los misterios serán verdades que jamás comprenderán, pues lo dice el versículo: a ellos no les ha sido dado. ¿Por qué hablaba Jesús en parábola? Hermanos, Él quería esconder de los incrédulos misterios maravillosos de la palabra de Dios. Podríamos decir, hermanos, que esto era algo muy duro de parte de Dios, ya que Él le oculta aquello que puede salvarlos de la condenación eterna. Pero no es así, amados hermanos. Porque recordemos lo que dice el verso: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parecería injusto decir que al que no tiene se le tiene que quitar lo que tiene y dárselo a aquel que ya tiene para que tenga más, pero realmente, hermanos, no lo es, sino que es un proceso justo de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, amados hermanos, una persona que se humilla ante su Dios, que pone toda su atención en el mensaje del Evangelio, abriendo su corazón a la fe, poniendo al Señor como el centro de su vida, como su todo, como su inicio, su final.
esta persona es bendecida en gran manera y conforme sigue perseverando con sencillez, su condición espiritual sigue creciendo aún más y más. Y no así aquellos, amados hermanos, que por su soberbia deciden no creer al mensaje del Evangelio. Y en lugar de eso deciden endurecer sus corazones. Y este poco discernimiento espiritual que poseen se les es arrebatado para que su condición y su condenación termine de completarse. Amados hermanos, por eso Jesús dijo, por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Si se niegan a entender lo obvio, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiesen tener se les es quitado, amados hermanos, para que verdaderamente no comprendan los misterios de Dios y se pierdan en este mundo lleno de maldad, lleno de tristeza, lleno de contaminación, lleno de pecado. Amados hermanos, por otro lado, el hecho de que Jesús comience a enseñar en forma de parábola era parte del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Jesús nos dice que en estas personas que no entienden los misterios de Dios se cumple la profecía de Isaías, en Isaías 6, 9 al 10, donde vemos cómo el profeta Isaías fue enviado a hablarles a un pueblo terco y duro de servir. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus ídolos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amados hermanos, como Isaías, Jesús estaba enfrente de un pueblo incrédulo que no estaba dispuesto a hacer, a un lado todos los prejuicios y tradiciones religiosas para que el Evangelio los transformara, sin saber que estaban comportándose como sus antepasados, siguiendo costumbres vanas, paganas, desagradando a Dios en todo. Pero veamos, amados hermanos, qué hermoso que Jesús llama bienaventurados a los creyentes que atendemos, escuchamos, recibimos y ponemos por obra lo aprendido. Leamos lo que dice Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amados hermanos, la parábola del Señor Jesús trae a nuestra vida una verdadera bienaventuranza. Jesús les dijo a sus discípulos que eran dichosos de ver y de oír estas palabras. Y no solo eso, amados hermanos, sino que eran dichosos de entenderlas, porque muchos profetas justos de la antigüedad desearon hacerlo, pero no pudieron, porque estos misterios no habían sido reservados para ellos. Así hoy también, amados hermanos, nosotros somos bienaventurados de tener entendimiento para comprender los misterios de Dios, aquellas cosas que estaban ocultas al entendimiento normal, pero que ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, se nos revela a todos nosotros que creemos por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, grandes misterios de Dios han sido revelados hoy a la Iglesia. Misterios como la resurrección de los muertos, el milenio, la segunda venida de Cristo, entre otros, pero sobre todo la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Amados hermanos, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y las edades, para que ahora haya sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza gloriosa. Esto lo encontramos en Colosenses 1, 26 y 27. Amados hermanos, comprender este ministerio y otros es una verdadera bienaventuranza
para aquellos a quienes el Espíritu del Señor se los revela. Jesús hablaba en parábolas según Marcos, el texto en consideración, porque es un lenguaje que invita a la reflexión, a interiorizar el mensaje. Para los que están cerca, que no se duerman, que eliminen sus asperezas que impiden fructificar más el mensaje de Jesús. Para que, amados hermanos, no se desanimen en su misión, puesto que su fruto es poco visible, pero importante para que tomen conciencia de sus diferencias. La parábola, amados hermanos, no es tan solo una gran enseñanza, sino que nos ayuda a reflexionar, a poder profundizar y a poder aplicarla a nuestra vida. La enseñanza es personal, amados hermanos. Es como una pregunta. Es como preguntar, ¿qué me dice esta parábola a mí? Por eso, amados hermanos, es bueno adiestrar nuestros oídos espirituales y estar dispuestos a aplicar la parábola a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Es pensar, es reflexionar, es saborearla para sacarle el significado. Dios, amados hermanos, nos da enseñanzas y también parábolas. Escuchemos la voz del Maestro, profundizándola en nuestro ser, viviéndola y creciendo. Desarrollemos la facultad de oír y obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje es enfocarse en Dios y en la salvación. Que seamos portadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que llevemos esa palabra de salvación a aquellos que aún no la conocen, para que por medio de Jesús sus corazones puedan entender, arrepentirse y volverse a Dios, y que ellos sean salvos. En 1 Timoteo 1, 2 y 3 encontramos porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y encontramos otro hermoso texto que nos dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Amados hermanos, Jesús ha hablado claramente y por parábola, con el propósito de que interioricemos, reflexionemos y lo apliquemos a nuestra vida diaria, que podamos vivir entregados a la voluntad del Padre, que vivamos en esta tierra sabia y prudentemente, siendo ejemplo en todo, y que con nuestro testimonio llevemos las buenas nuevas de salvación. Gracias, amados hermanos, por su atención prestada. Que el Señor les bendiga grandemente y que todos tengan un lindo inicio de semana bajo la mano de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Tierno y bendito Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Perdona, Señor eterno, todo aquello que no ha sido de tu agrado, aquello, Padre bendito, que no, eterno Dios, es conforme tu palabra, y dame, eterno Dios, sabiduría para continuar trabajando en este hermoso y lindo ministerio. Bendice, Señor amado, a cada uno de tus hijos en este grupo. Bendice, bendito Dios, a tus hijos administradores, hombres y mujeres esforzadas, Señor, dispuestas al trabajo de tu obra. A los expositores, Señor eterno, bendíceles. Bendícenos, danos sabiduría, Señor, y danos entendimiento y todo, sobre todo, Señor, esa disposición de decirme aquí al trabajo de tu obra. A los oradores, Señor eterno, a los oyentes, a los hermanos y amigos que nos escuchan, eterno Dios. Que tu palabra, bendito Dios, haga rema en cada vida y en cada corazón. Bendice, oh buen Dios, a tu pueblo, a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice, Señor eterno, a las familias de la tierra, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los que están enfermos, a los que están pasando por una circunstancia adversa, Señor, a los que están esperando un milagro, Señor, un cambio de diagnóstico, una respuesta, Señor eterno, anhelada. En tus poderosas manos, Señor, ponemos nuestras vidas. Guárdanos y guíanos, Señor eterno. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.